Bienvenidos a todos, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer un web component, es decir, una etiqueta HTML propia, donde vamos a pasarle el nombre de usuario de GitHub, contactar con GitHub y colocar una minicard con la imagen y el nombre de usuario que hemos utilizado. Lo interesante de este ejemplo es que vamos a utilizar web component y vamos a hacerlo para que la forma de escribir la etiqueta HTML sea muy sencilla. Vamos a empezar simplemente escribiendo el etiquetado de lo que sería nuestro componente. Vamos a comenzar escribiendo el HTML de nuestro componente, le daremos un poco de estilo y ya luego lo meteremos en el componente propiamente dicho. Así que vamos a crear una clase card que dentro tendrá una imagen. Esta imagen va a tener una URL concreta porque vamos a obtener esa información desde una API de GitHub. Esa API concretamente tiene un nombre que es avatars, ¿vale? GitHub User Content.com, ¿vale? Simplemente es una URL donde nosotros colocaremos el nombre de usuario y opcionalmente también le podemos decir el tamaño, ¿vale? Por ejemplo, fíjense que si yo aquí escribo mansdev, al darle a guardar, me aparece la imagen que necesitamos, ¿vale? Esta URL tiene un parámetro que le puedo poner interrogación size y le estoy diciendo cuál es el tamaño de la imagen que quiero obtener. Y fíjense que ahí tengo pues 128, le puedo poner 64, le puedo poner el tamaño que yo quiera. Entonces, en principio, vamos a ponerle 128 y luego en la parte del texto alternativo, recuerden siempre que tiene que ser un texto alternativo a la imagen que estamos utilizando. En este caso, debería ser mansdev. Lo que nos quedaría sería añadir el nombre del usuario, ¿vale? Entonces, lo voy a meter dentro de una etiqueta spam, donde vamos a poner mansdev y fíjense que sería un poco la estructura que yo estoy buscando. Esto simplemente es la estructura básica, pero no le hemos dado todavía estilo. Así que vamos a irnos a la parte de CSS y vamos a empezar a darle estilo. Lo que vamos a hacer es añadir la clase card indicando un borde de 5 píxeles, color negro y estilo sólido. Si guardamos vemos que ahí nos aparece el estilo del borde, pero vamos a ponerle también que utilice un híbrido entre grid, que lo que va a hacer es que no va a ocupar el ancho completo, sino que va a adaptarse al contenido. Esto además lo acompañaremos con grid template columns, ¿vale? Donde vamos a definir las columnas que vamos a utilizar. Recordemos que la imagen ocupaba 128 píxeles, y luego el resto, no sé cuánto va a ocupar el tamaño del nombre de cada uno, por lo tanto le voy a poner 1FR, que recordemos que es una unidad de grid que nos permite adaptar la información al espacio restante que quede en la estructura. Vamos a reestructurar un poquito el ejemplo para que esto quede un poco mejor. Fíjense que 128 píxeles para la imagen sería demasiado, por lo tanto vamos a ponerle por aquí un size y le vamos a decir que utilice 64 píxeles. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que con nesting vamos a decirle que la imagen que estamos utilizando queremos que tenga un ancho en la parte superior en la variable CSS size. Lo mismo vamos a hacer con el alto, ¿vale? Y fíjense que lo que va a ocurrir es que se adapta al tamaño que le he establecido. La imagen sigue siendo de 128 píxeles, ténganlo en cuenta, porque si esto lo hacemos con diferencias muy grandes de tamaño, puede afectar también al rendimiento. Pero en principio, ahora tenemos una imagen de 128 que se está redimensionando a 64 píxeles. Luego podríamos cambiarlo aquí para que sea acorde a lo que estamos utilizando. Una vez hecho esto, fíjense que hay mucho espacio, ¿vale? Porque aquí no lo hemos actualizado, así que vamos a decirle también que utilice el valor que tenemos en la variable size y ahora sí que se adapta un poquito mejor de lo que estábamos haciendo. Recuerden también que habíamos dicho que el texto estaba dentro de un elemento spam, por lo tanto vamos a cambiar un poco el estilo y vamos a utilizar una tipografía que a mí me gusta mucho y que usaré bastante en los ejemplos, que se llama Yoast, ¿vale? Utilizamos Yoast. Ponemos por aquí el tamaño que vamos a utilizar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1,5 rem. Fíjense que está un poquito más grande. Y vamos a definir un poco el peso. ¿Vale? El peso vamos a ponerle 800, que es el más grueso que hay. ¿Vale? Lo bajamos un poquito, a ver, 700, por aquí más o menos queda bien. Y fíjense que realmente no está centrado esto. Igual lo podríamos mejorar un poco. Así que volvemos acá, donde tenemos el grid. Y vamos a decirle que utilice la propiedad place items con el valor center. Esto va a hacer que la información se centre, ¿vale? Para que yo tenga el texto centrado y tenga toda la información bien colocada. Está demasiado pegado todo, así que vamos a hacer unos pequeños cambios. Primero con el gap, que recuerden que es el espacio que se va a quedar en la parte interna por aquí. No aplica a la parte exterior del grid, sino solo a la separación entre celdas, porque fíjense que tenemos solo dos elementos, el span y la imagen.
Por lo tanto, por aquí le ponemos un rem, por ejemplo, vamos a ponerle, y ven que hace esa separación. Pero me interesa también que haya una separación por fuera, y eso lo podríamos hacer con un padding, ¿vale? Recuerden que el margin sería por fuera y el padding sería por dentro. Por lo tanto, le ponemos aquí un padding de un rem. Vamos a ir viendo cómo queda. Fíjense que hay mucho espacio por arriba. Vamos a ponerle 0,5 por arriba y un rem por los lados. Ahora iremos viendo cómo establecerlo. Como no quiero que la card sea cuadrada, vamos a añadir un border radius. Pero antes vamos a cambiar la parte inferior del borde y vamos a ponerle por aquí un color diferente. Fíjense que normalmente cuando cambias los colores, ¿vale? Vamos a cambiarle también el de la derecha. Fíjense que cuando cambiamos los colores no queda muy bien porque hace este efecto con esta separación y demás y no queda muy bien. Pero fíjense cuando le aplicamos el border radius, al menos a mí me gusta un poquito más cómo queda. ¿Vale? Porque fíjense que al hacer el redondeo parece más una sombra, como una delimitación del borde y no queda tan mal. Entonces voy a mantener esta parte así. Perfecto. Con esto que hemos hecho hasta ahora ya tenemos los estilos necesarios para nuestra minicard. Volvemos a la parte de HTML y ahora lo que vamos a hacer es añadir otro usuario. Vamos a utilizar a Danny Rod y vamos a añadirlo por aquí en la URL. Ponemos a Danny Rod y no nos olvidemos de cambiar también el atributo alt y también la parte del spam para que se refleje en pantalla. Fíjense que ahora nos va a pasar algo porque la imagen de mi perfil de GitHub ya está redondeada, pero la de Danny Rod, por ejemplo, no lo está. Entonces, esto es muy sencillo de solucionar porque simplemente tenemos que venir al CSS y en la parte de imagen colocamos un border radius 50%. Lo que ocurre es que ya cualquier imagen que yo utilice en esta card, pues ya va a ser redondeada. Perfecto. Entonces, esto está bien, pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo que crear muchas etiquetas, muchas minicards de cada usuario, yo tendría que estar repitiendo mucho código y estar haciendo cambios y seguramente de alguna otra forma podría ser más cómodo. Así que lo que vamos a hacer es convertirlo en un componente. Yo lo que quiero es no escribir todo esto, sino simplemente escribir esto que vamos a ver aquí. UserCard va a ser el nombre de mi componente. Le vamos a pasar el nombre original, le vamos a pasar por aquí en name y vamos a cerrar el componente en esta parte. Yo podría hacer esto y repetirlo por cada uno de los usuarios y voy a poner, por ejemplo, a Danny Rod. Vamos a añadir por aquí también a IkuroTime, Rafa Lagoon, a Mouredev, a Midudev, a Matías Baldanza y vamos a añadir a alguien que en principio no existe. Vale, vamos a guardar por acá y fíjense que en principio no aparece nada en pantalla porque de momento esto se está comportando como un elemento div, ¿vale? Es una etiqueta que no existe realmente en nuestro HTML y tenemos que crearla. Como en el interior no hay nada, pues no aparece nada aquí. Sin embargo, estas etiquetas están. Si podemos mirar nuestro inspector de elementos, veremos que las etiquetas están, lo que pasa es que no están renderizando nada en el navegador. Entonces yo lo que quiero es que esta información se escriba cuando yo utilice estos componentes. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear el componente desde la parte de JavaScript. La clase se va a llamar UserCard y va a extender de HTML element. UserCard es nuestra propia etiqueta HTML que vamos a crear. Recordemos, UserCard es nuestra etiqueta HTML y queremos que tenga todo lo que tiene una etiqueta HTML genérica. Vamos a ponerle un constructor, que es un método que se ejecuta simplemente cuando se crea esa etiqueta, y vamos a llamar al super, que es algo que siempre tenemos que hacer para que llame al constructor del padre. Una cosa interesante que no se nos debe olvidar. Al final tenemos que asociarla a la etiqueta HTML que hemos creado. Por lo tanto, vamos a acceder a el registro de custom element, que son las etiquetas HTML que nosotros estamos creando, y vamos a definir, vamos a establecer una relación entre UserCard, que es la etiqueta que nosotros utilizamos, y la clase que hemos definido aquí encima. ¿Vale? Aquí hacemos esa relación para que cuando yo escriba una etiqueta UserCard, lo que esté haciendo es leyendo la implementación que tenemos en la clase UserCard. Entonces vamos a empezar por cosas sencillas. Vamos a decirle que obtenga el nombre, porque recordemos que nuestras etiquetas le pasamos el nombre por el atributo name. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer es en ese elemento, ¿vale? Obtén el atributo que se llama name. Lo que estamos haciendo es obteniendo esa información y guardándola en la constante name. Entonces yo podría ahora mostrarla por pantalla. Vamos a hacer algo parecido. Y lo que vamos a hacer es crear una constante HTML que va a incluir, voy a usar los string templates, y va a incluir aquí dentro el HTML que queremos que se incluya, ¿vale? Entonces, venimos aquí a la parte del HTML que tenemos ahora y lo que voy a hacer es cortar esta parte de aquí. Fíjense que voy a retirar esta parte de aquí. Vamos a borrar al pobre Danny Rod. Y lo que vamos a hacer es
guardar por acá, desaparece de aquí y vamos a añadirlo en nuestro HTML. Fíjense que aquí es un string, es una cadena de texto, por lo tanto no tiene el resaltado de sintaxis. Sin embargo, hay un truquito, hay una extensión que se llama S6 String HTML, esta de aquí, que podemos utilizar para darle ese resaltado de sintaxis. Fíjense que nosotros antes del string en cuestión podemos escribir HTML entre unos comentarios, ¿vale? Lo que va a hacer esa extensión es que va a leer lo que tendríamos como cadena de texto y lo va a convertir, lo va a hacer el resaltado de sintaxis para que se lea mucho mejor. Todo esto lo estamos guardando en lo que sería la constante HTML, pero realmente no estamos haciendo nada con ella, simplemente la estamos guardando en HTML. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí abajo y vamos a añadirlo en el DOM. Aquí hay que saber un poquito trabajar con el DOM desde JavaScript. Recordemos que this es el componente que estamos utilizando, el user card en cuestión. Y lo que vamos a hacer es utilizar this para insertar, ¿vale? Y fíjense que por aquí podemos decirle cómo queremos insertar la información. Y como esto es un string, vamos a ponerle el de HTML. Insertar de forma adyacente HTML. Aquí lo que nosotros tenemos que decirle es dónde queremos insertar el HTML y qué contenido queremos insertar, que es el que tenemos en la constante HTML. Fíjense que en esta parte nos sale en qué zona queremos insertar el HTML. Por ejemplo, si yo tengo este elemento, si yo en lugar de this tuviera un div que fuera este elemento, si yo aquí le pongo después de que empiece sería, le insertaría el HTML aquí. ¿Vale? Si yo le pongo después de que acabe, insertaría el HTML aquí. Si yo le pongo antes de que empiece, insertaría el HTML aquí al principio. Y si yo le pongo antes de que termine, estaríamos insertándolo antes de que termine, que sería aquí. En nuestro caso, creo que lo interesante sería antes de que termine. Con esto, fíjense que al guardar nos aparece por aquí la parte que hemos hecho, pero siempre sale el mismo usuario porque hemos hardcodeado. Hemos dicho que utilice siempre la misma información. Pero vemos que está utilizándose el sistema de componentes y bueno, está un poco pegado. Haremos algunos cambios por aquí al CSS, pero parece estar funcionando bastante bien. Entonces, ¿qué cosas podríamos ir cambiando por aquí para que esto funcione bien? Recordemos que el nombre lo hemos guardado en la constante name, ¿vale? Por lo tanto, fíjense que el nombre es este de aquí, lo podremos recuperar. Recuerden que esto es un string template, por lo tanto, podemos utilizar esto de aquí para meter dentro el nombre del usuario. Fíjense que al guardar acá, aparecen ya los avatares de cada uno de los usuarios, pero el nombre sigue apareciendo el que tenemos hardcodeado. O sea que tenemos que hacer exactamente lo mismo en esta parte de aquí, colocando name, y en esta parte de aquí, colocando name. ¿Vale? Entonces fíjense que ahora sí aparecen los nombres y los avatares concretos. Alguna cosa más que podríamos modificar por aquí sería pues tener en cuenta el tamaño del avatar, ¿vale? Recuerden que este es el tamaño que se trae desde GitHub nuestro sistema. Podríamos hacer lo mismo y ponerlo en una constante fuera de la clase y decirle que el tamaño que se va a traer pues puede ser 64 o puede ser 128, ¿vale? Fíjense que en este caso aparecen por aquí, alguna imagen se ve un poquito con menos calidad y si la subimos pues se ven un poquito mejor. Podríamos hacer varios cambios. Tengan en cuenta que ahora mismo tenemos el CSS de forma global, podremos tenerla en el propio componente, pero el motivo de este vídeo es simplemente una introducción para que vean un poco cómo funciona el mundo de los web components y lo cómodo que podría ser para nosotros ahora utilizarlo, porque podríamos ir añadiendo más gente. Podríamos, por ejemplo, poner aquí a nuestra querida Carmen Ancio y fíjense que ocurre exactamente lo mismo porque se añade por aquí. Y bueno, podríamos modificar también por aquí, podríamos ponerle un margen, ya que pusimos un padding, vamos a ponerle un margen para que separe un poco los elementos y no estén ahí pegados. Otro detalle que se debería apreciar es que si nosotros cambiamos el color de fondo de la página, observen que al colocar otro color diferente, vemos que las cards realmente no tienen color de fondo, así que sería interesante añadirle por aquí un color a lo que son las propias cards. Pero bueno, en principio la idea de este vídeo es ver un poco cómo funciona Web Component. Web Component es un mundo muchísimo más extenso, con muchos detalles concretos. Hemos visto solo la superficie para poder crear nuestras propias etiquetas y que luego lo que sea la creación del HTML sea mucho más sencilla y no hace falta utilizar pues librerías, framework u otros detalles, sino que lo podemos hacer con JavaScript nativo.
Si quieren más información pueden venir a lenguajejs.com y tenemos un apartado específico de Web Component donde explico todos estos detalles y muchos más, como qué son los Web Component, características que tienen, los Custom Element, que es lo que acabamos de ver ahora, o cosas para ir mejorándolos, para trabajar en el DOM de Web Component, para añadirle nuevas funcionalidades, utilizar Shadow DOM o hacer cosas mucho más avanzadas. Bueno, y con esto simplemente decirles que espero que les haya gustado mucho el vídeo, que si tienen algún comentario acerca de Web Component me lo dejen en la zona de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!